yo no sabía si debía ir o no al entierro, si era algo más familiar y no fui. Y después pues pensé en ir a verle o en llamarle, quizá mejor llamarle, pero tampoco sabía qué decirle y fue pasando el tiempo y nunca le hablé del tema. Ni yo ni varios amigos también de nuestra clase. Y después de hacer esta película comí un día con él y le pedí perdón por todos estos años que no había sabido hablarle del tema y me dijo que le había dolido, claro, que no hubiésemos estado allí y bueno, que mejor tarde que nunca y que agradecía que se lo dijese ahora, pero yo creo que hay mucha gente como yo que no hemos tenido un rol, no hemos visto qué se hace cuando alguien muere o como no solo no sabía qué decir, sino tampoco qué sentir. O sea, me quedaba como cuando murió mi abuelo, me llamaron mis padres por teléfono, me lo dijeron y no se volvió a hablar del tema en mi casa. Yo no vi llorar a mi padre ni a mi madre ni hablé del tema. Entonces, pues yo tenía ahí como una especie de vacío que me imaginé que habría mucha gente como yo que le podría interesar o que podía necesitar acercarse a la muerte, hablar de la muerte y demás. Y en ese sentido, porque efectivamente es un tema tabú del que no se habla, que está ahí, evidentemente, y en ese sentido, ¿no? ¿Qué acogida ha tenido la película? La habéis presentado en varios foros, ¿no? Bueno, me consta que muchos, además en diferentes contextos, ¿no? En hospitales, Sí. Sobre todo yo creo que donde más se ha visto, primero ha sido primero se estrenó en el Festival de Sevilla, la semana antes de ir a salas comerciales en cines, y ha estado en cines en muchas ciudades en España, en la mayoría de las grandes ciudades. Y no sé en cuántas habrá estado, pero en 20 ciudades o así. Y bueno, la verdad es que yo he ido a, no sé, a lo mejor 150 coloquios o así con esta película y la verdad es que es espectacular los coloquios con esta película, las reacciones, se genera una energía muy especial, tanto con profesionales como con... Tuve un coloquio con un instituto, con chavales, 130 chavales de 15, 16, 17 años y en pases comerciales normales he tenido un par de veces chavales de 11 años viéndola. Y la verdad es que es una pasada, la reacción de la gente es espectacular. Lo que pasa es que, claro, es espectacular la reacción de la gente que va a verla, que no es mucha, porque la gente prefiere ver una comedia romántica cuando va al cine. Entonces es muy difícil mover a las masas a que vayan al cine a ver una película sobre la muerte. Bueno, este foro en ese sentido... Por mucho que se venda como una película, pues como lo ha puesto la crítica, ¿no? Una película luminosa, positiva, con un mensaje vital, etcétera, a la gente le cuesta mucho. Bueno, en ese sentido, en este foro creo que prácticamente es el día a día de todos, tanto profesionales, ¿no? Como personas que han cuidado a personas que ya no están y que las hemos tenido muy presentes durante toda la mañana. Y yo quería preguntarte, uno de los protagonistas, o al menos el vehículo que nos va presentando a los protagonistas, que son pacientes y familiares, es Pablo, un médico. Aquí hay muchos también. ¿Y cómo te pones tú en contacto con Pablo? ¿Cómo lo conoces? ¿Por qué? ¿Por qué este médico y por qué este equipo? Pablo acompañó a mi suegra en sus últimas 2 semanas. Y yo ahí no le conocí, pero toda la familia de mi mujer pues me hablaron de él como lo que se ve en la película, ¿no? Que para los que no hemos visto nunca los paliativos, pues es como un ángel que llega allí y no sé, le da un cometido, ¿no? A los cuidadores para que no estén ahí nada más que contemplando cómo se va a su ser querido, sino pues que puedan tener algo que hacer y administrar dosis de morfina y que sepan relacionarse con alguien en bajo estado de conciencia y estas cosas, pues me hablaron de él como algo maravilloso y nada, conseguí su teléfono, que se lo había dado a mi cuñada y le llamé y me invitó a tomar un té en su casa y estuvimos hablando 2 o 3 horas y enseguida le apeteció el proyecto. Luego la Comunidad de Madrid nos llevó como 3 o 4 meses conseguir que entrasen porque el proceso tenía que verlo, supervisarlo mucha gente dentro de la Comunidad de Madrid, de muchas consejerías distintas y demás. Y ahí, pues bueno, la verdad es que fue la encargada de paliativos de la Comunidad de Madrid, Madalena Sánchez Sobrino, que presionó bastante y consiguió que nos dejasen. Nos hicieron jurar y perjurar que no íbamos a hablar de eutanasia ni de otros temas políticamente delicados, pero bueno, como no era tampoco el objetivo que yo buscaba, pues no
no fue un inconveniente. Es un tema así tabú, ciertos temas que tienen que ver con la muerte, ¿no? Bueno, y también es muy valiente, ¿no? Coger una cámara, bueno, no sé quién llevaba la cámara, pero meterse dentro del domicilio, ¿no? De las personas. ¿Qué expectativas tenías antes de? ¿Y se cumplieron o no se cumplieron? Lo que uno piensa que se va a encontrar, ¿no? Respecto a la realidad de lo que pasa en esas visitas domiciliarias. Pues la verdad es que con esta película he aprendido mucho, ¿no? He aprendido mucho sobre muchas cosas estando cerca de un equipo de paliativos, sobre la vida y sobre la muerte, y también he aprendido mucho sobre cine. Y la verdad es que ha sido muy curioso ver el paralelismo, ¿no? De cómo una película es un ser vivo, que es orgánico, que va evolucionando y que la idea que tú tienes al principio no es la misma con la que llegas al final, pero yo lo primero que hice, yo tenía claro que quería hacer una película sin entrevistas, más observacional, de seguimiento a una serie de personajes en su vida cotidiana, pero mis profesores me obligaron a hacer, para ver las posibilidades que tenía el personaje principal, una entrevista a Pablo. Hicimos una entrevista de 4 horas que fue alucinante y que fue muy útil para la investigación. Y entonces yo me acuerdo que esa entrevista hice una selección, la dejé en 40 minutos y pensé, todo esto que nos cuenta, con ejemplos de pacientes y demás, va a ser imposible que lo veamos en vivo. Pero bueno, voy a guardar la entrevista por si acaso y vamos a ver qué cosas vamos a poder ir quitando de entrevista y sustituyendo con vida real. Y es curioso porque mientras yo rodaba, bueno, lo típico, ¿no? De las expectativas que uno tiene y parece que nos damos cuenta de lo que tenemos cuando miramos atrás, 2 años atrás, pero cuando lo estás viviendo no eres consciente de todo lo que tienes y todo lo que... Entonces, mientras rodábamos, yo tenía la sensación de que me estaba perdiendo todo, que me estaba perdiendo cosas. Teníamos un paciente que de repente era genial, nos abría las puertas a tope y yo esperaba estar con él 6 meses y a la semana de conocerle murió, que es al que luego seguimos más a su familia en el duelo y demás. Pero de aquella yo no valoraba esa puerta que nos estaba abriendo al duelo y a la familia y al psicólogo y demás. Entonces, claro, todo el rato tenía la sensación de estar perdiéndome cosas. Sin embargo, una vez ya la peli estuvo montada y terminada, miro atrás y me sorprende que mi sensación en el rodaje fuese esa, porque ahora estoy muy contento con la película y veo que efectivamente de la entrevista de Pablo no hubo que usar casi nada para la película, porque todo había pasado delante de la cámara, pero es como que en el día a día no me daba cuenta. Y además en la película, bueno, cuando la veáis o los que la hayáis visto, hay una gran diversidad de roles, ¿no? Aparece pues como paciente una madre, un padre, una hermana, una hija. En fin, que has sabido ahí retratar, ¿no? Muchos ejemplos concretos. ¿Lo que más te sorprendió de todo este trabajo que has hecho, qué ha sido? Lo que más me sorprendió. Bueno, por un lado, la generosidad de la gente, porque hay, como dices, pacientes de muchos tipos, de diferentes clases sociales, de diferentes barrios, de diferentes caracteres. También no solo los pacientes, también los familiares, los cuidadores, todo el equipo, que pues estaba la enfermera, el médico, la residente y demás. Pues me sorprendió que todo el mundo nos abrió las puertas muy fácilmente. Pablo pensaba como yo al principio, que iba a ser muy difícil conseguir pacientes y que íbamos a tener que hablar con 100 pacientes para conseguir 5. Y la verdad es que nadie dijo que no. Lo que sí rodamos fue alguno más de los que aparecen en la película. Debimos rodar con 12 o 13 y se han quedado en 8. Y bueno, sí que hubo una persona que dijo que no, el hijo de una paciente dijo que no, no llegamos a conocernos ni a hablar ni nada, dijo que no, pero fue la única persona. Y luego lo que me sorprendió también es, después de haber rodado con ellos, pues que tanto los familiares como después ya de haber fallecido los pacientes, los familiares, los médicos, todo el mundo me dijo que había sido una experiencia muy terapéutica para los pacientes, porque
porque bueno, como que es gente que debido a su enfermedad, a su edad y demás, pues no trabajan, están un poco apartados y la sociedad pues como que a la gente que no produce no produce económicamente, pues se les tiene como sin voz, ¿no? Para ellos es saber que un director de cine, que es alguien que te va a dar voz, que lo que tú digas lo va a escuchar mucha gente, pues les hacía bastante ilusión. Y yo creo que todos, además, tenían cierto grado de compromiso social, que habían descubierto los paliativos, que no los conocían, les había cambiado la vida y tenían la necesidad de transmitirlo a gente que viniese detrás de ellos, ¿no? Y yo creo que, por un lado, ese es uno de los mensajes de la película, pero por encima de ese creo que no es una película para futuros pacientes, sino también para chavales jóvenes que están sanos y que tienen toda la vida por delante, ¿no? Y que pueden plantearse la vida de una manera u otra por el hecho de tener presente la finitud de la vida. Sí, está claro también que un mensaje de la película, ¿no?, es el sentido de la vida, ¿no?, que no deja de ser, que no tenemos por qué plantearnos eso al final de la vida, sino que debería ser una constante vital. ¿Alguna anécdota? Muchas están en la película, la verdad. Yo todo lo que era, bueno, anécdotas, humor, por ejemplo, hay bastante en la película. Eso también me sorprendió, ¿no? Ver la cantidad de humor que hay en estas situaciones tan delicadas. Pero bueno, sí que es verdad que quizá el porcentaje de humor que hay en los 90 minutos no se corresponde al real de las situaciones que vivimos. Pero claro, para mí era oro, ¿no? Esos momentos para el público son un respiro. Por cierto, quería decir, porque he visto el tráiler, que hacía mucho tiempo que no lo veía. Para los que no hayáis visto la película, yo cuando vi el tráiler no lo monté yo, porque yo hago la película y el tráiler es una herramienta de marketing del que se ocupan los productores. Yo cuando lo vi me horrorizó porque no es muy fiel al espíritu de la película, porque quizá tiene un punto lacrimógeno, tiene música, por ejemplo. Yo no metí música en la película porque me dio la sensación que era una especie de manipulación sobre lo que ya teníamos y que no era necesario. Y quizá el tráiler, bueno, para los que no hayáis visto la película, creo que el tráiler sí refleja el tipo de situaciones que se ven en la película, pero quizá el tráiler, o sea, la película es un poquito más sobria o respetuosa, o como se quiera llamar, con los personajes y con las situaciones vividas y demás. Y esto me he perdido de lo que estaba contestando antes. Bueno, yo voy a lanzar, ¿cómo se dice?, una lanza a favor del tráiler. Hay una frase que dice la paciente más joven, ¿no? Y que me recordaba mucho en la mesa de experiencias. Tuvimos esta mañana una mesa de experiencias con personas con cuidado, ¿no? Y esa frase de yo no quiero luchar, yo lo que quiero es vivir, ¿no? Que me parece que es clave en la filosofía de los cuidados paliativos. Mira, en la peli hay un guiño, ¿no?, sobre el título. A mí me llama siempre mucho la atención el título, ¿no? Algún día vamos a morir. Eso lo sabemos seguro, ¿no? Pero los demás días no. Hay un guiño en la película, ¿no?, de la médica residente, probablemente. Les lleva un cuadro. ¿Es así como aparece la idea del título? ¿Cómo surge el título de la peli? Sí, el título de la peli, mira, perdona, es que me has preguntado antes por una anécdota y sí, me acaba de venir a la cabeza una anécdota, te la voy a contar y después te cuento el título. Hay una paciente que cambia bastante a lo largo de la película, es la única que no muere en la película, que es la que está en silla de ruedas, que tiene esclerosis, que después se ve que a mitad de película se ve que es pareja del médico. Esta paciente fue la primera a la que Pablo le propuso participar en el documental. Era simplemente paciente de Pablo, lo que pasa es que Pablo había tenido como bastante confianza con ella. Y estaba a punto de darle el alta porque ella había mejorado y tiene esclerosis, pero ella no necesitaba paliativos. Entonces le propuso esto y en realidad Pablo y ella llevaban ya un tiempo vislumbrando la posibilidad de quedar fuera del horario de visitas médicas, pero no sabían cómo. Y fue el primer día de rodaje del documental, fue el primer día que quedamos con ella y cuando terminó el rodaje yo me fui y me
yo noté ahí que Pablo se quedaba y me extrañó, y al día siguiente me contó que se habían liado y ya en la película se ve que son pareja, y de hecho incluso antes de terminar el rodaje se casaron. Intenté rodar la boda, pero ya me dijeron que era excesivo. Pero bueno, sabemos que en ese contexto de paliativos hay mucho amor, entonces no nos extraña en exceso, ¿no?, que surjan estas historias. La verdad es que es una anécdota muy bonita del rodaje. Y luego lo del título, yo ese fue el primer título que propuse para la película cuando estábamos empezando a investigar, porque lo había visto en una viñeta de Snoopy. Entonces, ese regalo que hace la residente a Pablo, en realidad se lo propuse yo que se lo regalase, y le hice el escrito con la viñeta de Snoopy. Después de rodarlo, mis productores se pusieron a conseguir los derechos de la viñeta de Snoopy. Y la viñeta de Snoopy parece ser que no es de Snoopy, que eso nunca lo dibujó el dibujante de Snoopy. En realidad lo dibujó un viñetista de periódicos noruego, con unos dibujos en blanco y negro, y luego alguien hizo una falsificación traduciendo eso al español o al inglés y luego al español y poniéndole la viñeta de Snoopy. Entonces era imposible conseguir los derechos de aquello. Entonces en postproducción tuvimos que sustituir la viñeta de Snoopy, la que hay ahora mismo, que es de Paco Roca, el dibujante del cartel, imitando, pues utilizando el mismo texto y cambiando aquello, porque no había derechos. Y fue de ahí lo de la frase de algún día todos vamos a morir, cierto, pero los demás días no, salió de allí. Y al principio, a lo largo de la película, como el título era algo muy delicado y siempre parecía que te estabas yendo, bueno, como el resto de la película, todo el rato estábamos como a punto de cruzar líneas rojas y todo era delicado, y entonces el título era otro de esos elementos. Y yo lo propuse ese como primer título, y los productores me dijeron que era muy ambiguo, muy poético, que no aclaraba muy bien de qué iba la película, y me dijeron que no. Y estuvimos 2 años en los que debimos proponer, no exagero, 200 o 300 títulos. Y durante mucho tiempo se quedó uno que era Decir Adiós. Y entonces yo fui a ver la película, la única paciente, quitando a Cristina, que sigue viva y nos enterrará a todos, porque ahora ya camina y todo. La última paciente que murió fue la más joven, la que sale en el tráiler diciendo yo lo que quiero es vivir, no luchar. Ella, antes de verano, cuando ya estaba terminando la película, me pidió verla. Le dije que esperase después de verano porque no la tenía todavía el montaje definitivo. Y en septiembre me volvió a llamar y me dijo que la quería ver ya. Y le dije, si esperas 4 días ya lo podrás ver con su color definitivo, sonido definitivo. Y me dijo, no, en 4 días no estaré. Y entonces me fui a su casa y lo vi con ella, con sus padres, con sus hermanos y su mejor amigo. Y ella ya ese día se iba al hospital y había pedido sedación. Y vimos aquí la película y bueno, la verdad es que fue un parte que no olvidaré nunca. Les gustó mucho, yo estaba muy tenso porque no sabía cómo iba a caer. Además hay momentos en los que Ángela dice, ahora que no me escuchan mis padres, quiero hablar de las voluntades anticipadas y demás. Uh-huh. Yo ver eso con los padres me violentaba, pero bueno, les encantó. Nos despedimos y el padre me preguntó que cuál era finalmente el título de la película. Y yo no me atrevía a decirle que era Decir Adiós, porque es que me estaba despidiendo y ellos se despedían ese día de su hija. Y entonces me fui a casa y escribí un mail a los productores, muy emotivo, y les dije que yo no me había atrevido a decirles el título y que creo que muchos de los participantes en el documental, muchos de los pacientes y familiares, si el día 1 les hubiésemos dicho que el documental se iba a llamar Decir Adiós, les hubiese producido cierto rechazo y no sé si hubiesen salido corriendo en vez de participar, y que ese mismo rechazo podía estar en parte de nuestro público, ¿no? Y les pareció bien, y entonces el productor me dijo que se le había ocurrido un título que era Los demás días, y le dije que me pareció una brillante idea y que... Era el truco, hacer que pareciera idea de... Genial. Nos alegramos mucho de que sea definitivamente el título. Nosotros tenemos muy claro también la imagen de la red, de hecho, como explicamos por la mañana, intenta transmitir todo lo contrario, vida, vitalidad, claro.
amor y bueno, todo lo que engloba ese periodo especial, ¿no? de la vida que tenemos que cuidar. Yo tengo mucho carrete, prefiero pasaros el micro en este caso. Si alguien tiene alguna pregunta para hacerle a Carlos. Amparo. Amparo es una persona muy especial que conforma esta red, forma parte del grupo motor de la red y es una cuidadora estrella y una persona maravillosa. Encantado. Hola. ¿Se me oye? Sí. Sí, si giras un poquito el ordenador la veo porque está fuera de cuadro. ¿Muevo esto? Ahí, perfecto. Ahora la veo. Hola. Hola. Mira, yo he pasado por los otros días estos, pues de mi hijo, de mi marido, de mi madre. Y bueno, y hoy en un taller de duelo he contado que el duelo, en vez de mermarme, me ha supercapacitado, ¿no? Me ha aportado mucho. Y yo quisiera saber si tú, al pasar por la vida de esas personas, has sentido que ahora tienes algo más que antes de afrontarlo. Pues sí, indudablemente. La verdad es que a mí me ha cambiado muchísimo, muchísimo. Todo esto que he contado antes de mi amigo que murió su hermana, pues después de hacer la película he pasado por la muerte de mi abuela, he pasado por la muerte de un amigo, he pasado por otras situaciones y la verdad es que no me ha ayudado a quitarme tristeza o dolor, pero sí me ha ayudado, o sea, en ese sentido me siento muy, no sé cómo decirlo, casi orgulloso, ¿no? de cómo me siento de capacitado ante estas situaciones, de hablar con la gente, de estar cuando tienes que estar, no sé, con mi abuela fue increíble, la verdad, la experiencia, porque pude estar con ella todo el tiempo, hablándola, dándole la mano y veía cosas que hacían personas que probablemente yo habría actuado así antes, ¿no? Y no habría sabido estar con ella y no sé, me ayuda mucho. He tomado decisiones muy importantes en mi vida, me he separado, no sé, creo que hay cosas a veces en la vida que vamos siguiendo la corriente porque es donde nos llevan y estas cosas te hacen replantearte cuál es la vida que tú quieres llevar, ¿no? Y claro, ves a gente que llega al final de sus días y que están tan tranquilos y tan orgullosos y tan satisfechos y otros que están angustiados y que a lo mejor se dan cuenta que ellos querrían haber hecho otra cosa y entonces yo creo que eso ayuda, ¿no? A plantearse la dirección que uno quiere llevar y darse cuenta de que está absolutamente en nuestra mano, ¿no? Hay cosas que no. Pero en el margen que lo está, pues uno siempre puede tomar decisiones. Y bueno, sí, a mí me ha cambiado muchísimo. Pero sobre todo eso, el saber estar y no tener miedo a entrar en la habitación de alguien que está muy malito y porque yo antes tenía la sensación de que no iba a saber qué decir o qué hacer y ahora pues me he dado cuenta que no hay nada especial, no hay ni clave ni nada especial que haya que decir ni que hacer, que no es más que estar ahí, escuchar y ya está, y compartir. Y eso sí, a mí me ha ayudado muchísimo, muchísimo. Muchas gracias. O sea, crees que eres con menos miedo y más valentía, ¿no? Sí, no sé cómo llamarlo, la verdad, no sé. Sí, quizá menos miedo. Quizá menos miedo, pero sobre todo más tranquilidad. Más tranquilidad. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Tenemos una por ahí también. Hola, buenas tardes, Carlos. Hola, buenas. Que te quería comentar, mira, has estado hablando de que habéis proyectado la película a institutos, a adolescentes, a chavales jóvenes, y es verdad que yo me doy cuenta de que el tema de la muerte, el proceso sobre la muerte, es un tema que no está muy tratado a esas edades, cuando es verdad que creemos que estamos protegiendo a los chavales y muchas veces no le estamos dando herramientas para afrontar situaciones que van a vivir de una manera u otra en la vida. ¿Cuál es tu experiencia con estos chavales o qué te ha sorprendido de cómo lo afrontan, cómo lo valoran, cómo lo viven?
no sé, algún comentario que te haya sorprendido cuando tú has estado en las charlas de diálogo, los foros con esta gente. Pues lo que más me ha sorprendido es que los coloquios son, en general, más interesantes cuanto más largos y menos interesantes cuanto más cortos. Pero no hay prácticamente diferencia entre un público adolescente y un público de médicos de cuidados paliativos. Al final es prácticamente igual, las cuestiones que se nos pasan por la cabeza, seamos mayores, jóvenes, profesionales o no, son las mismas, y las cosas que se hablan y las cosas que gustan en la película o que llaman la atención o que es prácticamente igual. Eso es lo que más me ha llamado la atención. ¿Y tú ves que los profesores o los adultos cuando están en esas charlas están como intentando proteger, han negado cosas para los chavales o...? Sí, a ver, ha habido un colegio que haya hecho esto, no 100 ni 1000. Entonces, claro, ha habido miles que no lo han hecho. La mayoría de los colegios, la verdad es que una de las asignaturas pendientes de esta película son los paliativos pediátricos. Yo al principio pensaba que quizá el meter un niño iba a ser un golpe emocional muy fuerte, que no iba a estar apoyado, porque claro, en esta película hay momentos muy emotivos, obviamente. La mayoría de la gente llora en algún momento de la película. Pero si este llorar es gratuito y no lleva una reflexión detrás, pues caemos en el morbo, ¿no? Y con el tema de los niños a mí me daba miedo que fuese un golpe emocional muy fuerte y que un niño no nos iba a aportar una reflexión sobre el final de la vida. Y fue Ricardo Martino, el jefe de pediatría de paliativos pediátricos del Niño Jesús, que me dio un bofetón así y me dijo, bueno, el bofetón es en figurado, y me dijo que ese tabú que estaba intentando desmontar de la muerte lo estaba teniendo yo con la muerte en los niños. Que los niños también se mueren, que es muy triste, pero que es ley de vida y que es natural, que no es antinatura que un niño muera, que los niños se mueren y que hay que hablar de ello. Y tenía toda la razón. Entonces intenté abordar el tema, lo que pasa es que era muy tarde, ya estábamos terminando la película y no conseguí hacerlo de una manera que lo pudiese integrar, pero sí que rodé dos secuencias con una psicóloga infantil de paliativos en un colegio. Entonces, como intuía que iba a ser complicado conseguir el colegio, fui al colegio de mis hijos, que además es un colegio bastante liberal en ese sentido y abierto, y no quisieron. Les dio miedo que la psicóloga fuese a hacer daño a los niños por hablarles de la muerte. Claro, no imaginaban cómo iba a ser la charla, ¿no? Que yo luego lo vi y estaba muy lejos de hacer daño. Lógicamente es una persona que se dedica a eso. Y les hablaba de cómo una flor nace y se marchita, o un pájaro, o un tal, y luego les contó un cuento del abuelito que se había muerto, y bueno, fue bastante poco doloroso para los niños, cero doloroso para los niños, fue muy divertido. Entonces, y tuvimos una secuencia en la que ella trató a 4 niños, porque en el colegio me dejaron en el aula, pero no me dejaron a los niños. Entonces yo probé con varios padres que eran amigos míos y tampoco quisieron. Entonces al final la secuencia la rodamos con mis 2 hijos y los 2 hijos de la psicóloga. O sea que sí que hay cómo efectivamente protegemos a los niños de la muerte, que, bueno, me imagino que para vosotros que sois profesionales, pues la mayoría estaréis de acuerdo en que esto no es proteger, sino que les hacemos más daño que otra cosa, generando ese tabú. Y bueno, los niños lo llevaron muy bien, no se quedaron ni traumatizados, ni preguntando especialmente mucho sobre ese tema los días siguientes, ni nada. Sí que luego tuvimos también una secuencia en la que grabamos una charla entre la psicóloga y varios profesores, no de ese colegio, de diferentes colegios que fui trayendo yo de amigos y conocidos y tal, y eran profesores desde instituto hasta infantil.
y muchos acabaron reconociendo, había alguna de instituto pues muy valiente que abordaba mucho el tema en sus clases y tal, pero la mayoría no. Y una sí que nos reconoció reconoció a la psicóloga que para ella era un tema que era dificilísimo, que ella lo llevaba muy mal, que no era capaz de afrontarlo en su vida y que por eso no era capaz de hablarlo con los alumnos. O sea que una cosa que me ha sorprendido también mucho al hacer la película es ver que este tabú de la muerte está muy extendido también entre médicos y entre profesionales de la salud. Entonces, claro, te das cuenta que, que está entre profesionales de salud por lo mismo por lo que está entre médicos, porque está entre personas. Entonces, todos nos criamos en la misma sociedad y el estudiar 5 años de medicina, en los que además no se habla especialmente de la muerte, ni hay una especialidad de paliativos ni nada, pues bueno, todos los residentes que pasaron por el despacho de Pablo en ese año y medio que estuve yo, estaban acojonados, igual que yo, o sea, no venían formados de ninguna manera, ni nadie les había enseñado ni a comunicar noticias difíciles, ni a enfrentarse a la muerte, ni a nada, y me decían que en la carrera prácticamente no habían hablado de la muerte. Eso me sorprendió mucho. Carlos, quiero agradecerte que has acercado al público en general el tema de cuidados paliativos, que es verdad que igual es una asignatura pendiente entre los profesionales, no acercarlo un poquito más a la sociedad, por ejemplo, a los adolescentes, que hacerlo más cercano, ¿no? Más natural. Y muchas gracias por la charla. Gracias. ¿Queréis hacer una última pregunta antes de que Carlos se nos vaya? De hecho, es verdad, lo último que comentabas también sale reflejado en la película, ¿no? Pablo da una clase a unos residentes como muy básica desde los paliativos, ¿no? Que la muerte no es un fracaso. Y se ven sus caras, ¿no? Hay otra manera, ¿no? De afrontar esto. Esa secuencia es una de las pequeñas trampas que tiene la película, porque tiene alguna que otra trampa, siempre respetando el espíritu de la realidad de los paliativos, pero hubo veces que tuve que hacer alguna trampita. Esa clase que da Pablo no es real. Esa clase es la entrevista original que yo le hice a Pablo 2 años antes de terminar la película, que yo había intentado no utilizar en la película, pero una vez la película ya estaba montada veía que había 2 o 3 cositas que decía muy bien en esa entrevista que me hubiese gustado usar, pero claro, no venía a cuento meter una entrevista. Entonces hice un truco cinematográfico para que esa entrevista pareciese una clase, que fue montar 40 minutos muy interesantes de esa entrevista y ponérselo en mi ordenador con unos altavoces a unos alumnos, a los que llamamos amigos de la residente de Celia. Les llevamos a la misma sala donde Pablo había hecho la entrevista 1 año antes y les pusimos la entrevista en el ordenador. Y ellos efectivamente están tomando nota, muy interesados de lo que está diciendo Pablo, pero no está en vivo diciéndolo. No es una clase. Y entonces me llevé a Pablo para poder rodar desde detrás de su hombro, que se le vea el hombro y el pelo a Pablo y verles a ellos, y luego al revés rodé desde detrás de los alumnos con un fondo verde de croma para poder en ese croma incrustar la imagen de la entrevista. O sea que eso tiene un poco de trampa de cine, pero bueno, efectivamente Pablo sí clases a alumnos que deben parecerse bastante a esa trampa que hicimos. Bueno, la licencia cinematográfica está clara y la cara de sorpresa de los alumnos es real, ¿no? Entonces, hasta cierto punto el efecto ese es el que causa. Estaban interesadísimos en la entrevista que habíamos montado de 40 minutos. Pues si no tenéis más preguntas, comentarios, bueno, pues te despedimos, Carlos. Te agradecemos muchísimo que compartas este día en el que nace la red de paliativos, porque dentro de la muerte siempre hay un nacer, ¿no? Algo empieza y nada, que esta es tu red también de paliativos y gracias por compartir tu experiencia con el rodaje y suerte para los futuros rodajes. Gracias. Muchas gracias a todos.